asignatura Gerencia Estratégica. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. La gerencia estratégica, en esta asignatura se tratan conceptos básicos que van a permitir a los líderes de la organización, mediante una visión compartida, es decir, que todos los miembros puedan tener acceso a la información presente y de los objetivos establecidos, y de esa forma entonces poder garantizar el buen funcionamiento o una gestión correcta de cada una de las áreas. Para ello, pues, debemos decir que la gerencia estratégica es una herramienta importante, la cual me permite a mí trazar los objetivos de la empresa, hacer los cambios necesarios que se deben llevar a cabo para coordinar a la organización y poder entonces garantizar ese éxito que es lo que se busca, y por ende se debe tener la mayor participación en especial de los gerentes, así como de todo el personal que lo compone, dado que a través de un liderazgo correcto, ¿sí? Un liderazgo que busque entonces motivar e incentivar a los miembros de la organización a que se lleven a cabo las actividades establecidas en los tiempos establecidos, y en caso contrario de que se presente algún problema, pues entonces poder tomar decisiones correctas, adecuadas, que me garanticen esa eficiencia de la organización. Para poder presentar sus dudas, inquietudes, cualquier pregunta que quieran hacer de las actividades que se están realizando, entonces me pueden escribir vía WhatsApp, y en el momento que pueda entonces darles respuesta, pues con gusto les aclaro todas las dudas vía correo electrónico o a través de la mensajería interna de la plataforma. Por cualquiera de esos medios de contacto, pues entonces podemos aclarar todas las dudas que se presenten durante la realización de las actividades. Hay que tener claro, ¿sí?, que la gerencia estratégica formula todo aquello que se debe entonces realizar dentro de la empresa, ejecutarlo, es decir, cada una de esas actividades establecidas, hacerlas en el momento que es y evaluar si se está haciendo en el momento correcto. Entonces, esos son los tres pasos básicos de toda la gerencia, donde yo formulo mis estrategias, yo formulo qué es lo que yo quiero hacer, las ejecuto y luego las evalúo para ver si son correctas o están acordes a la situación de la empresa. De las actividades, pues entonces sabemos que vamos a realizar un trabajo teórico práctico donde vamos a ver conceptos, unos conceptos importantes relacionados con la gerencia estratégica. Para ello, ahí deben presentar entonces las matrices de análisis estratégico, como son el FOA y la PL. Para ello, pues pueden tomar una empresa ficticia, una empresa de internet o una empresa en la que ustedes laboran. Pero deben hacer esos análisis. Recuerden que la actividad, si es teórica y práctica, pues entonces debe contener todos esos aspectos teóricos, todas las características de los temas, la característica más importante de cada uno de los temas tratados, y ampliar con un ejemplo, aplicando esos conceptos en una empresa o en un ejemplo que ustedes quieran hacer. Luego hacemos el análisis del entorno de la empresa y vamos a hacer entonces un análisis del entorno externo y un análisis de la cadena de valor. Recuerde que en el análisis externo pues vemos cómo se presenta la empresa en su entorno, y en la cadena de valor pues lleva un análisis interno. Es importante estudiar cuáles son las áreas funcionales de la empresa, dado que
A través de ella, pues entonces vemos si cuenta con los recursos y las capacidades necesarias para poder funcionar. Y por último, debemos conocer lo que son las estrategias, su definición, los tipos de estrategias, las ventajas que tiene y también cuál es el ciclo de vida dentro del sector. Recuerda que todo no puede ser eterno, ellos tienen un ciclo de vida y por lo tanto se debe entonces ir, como lo dijimos en un principio, ejecutando y evaluando si hay que hacer algún cambio y poder adaptarlo a las necesidades o al entorno de ese momento. Entonces, un ejemplo para poder entender lo que es gerencia estratégica, Fred Davis, en su libro Gerencia Estratégica, nos dice que es un proceso mediante el cual se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que una organización logre su objetivo. Por lo tanto, pues entonces maneja información cualitativa y cuantitativa en la toma de decisiones y eso me permite a mí hacer un monitoreo de todo lo que está sucediendo, lo que está pasando dentro de la organización y, por lo tanto, entonces tomar las acciones pertinentes que conlleven a ese mejoramiento de la efectividad de la empresa. Para conocer la empresa, debemos aplicar entonces el FODA. Y en el FODA vemos que ahí vemos cuáles son las amenazas y oportunidades que existen en el entorno y cuáles son las debilidades y fortalezas de la empresa. ¿Por qué? Porque debemos aprovechar al máximo las oportunidades existentes y las fortalezas que tiene para poder minimizar todas esas amenazas y debilidades que tiene. Para ello, pues entonces se diseñan políticas, estrategias que garanticen entonces ese uso correcto de los recursos y, por lo tanto, cuando hacemos la evaluación, podemos ver si se han logrado los objetivos o las metas establecidas o se deben entonces hacer esos cambios necesarios para que cada uno de los procesos se lleven de forma correcta. La En toda empresa, pues entonces hay que estudiar cómo se encuentra, cuáles son sus capacidades, qué es la diferencia de las demás y así de esa forma poder ver si puedes tener unas características competitivas tanto en el mercado local, regional, nacional y también a nivel internacional. Eso pues a mí me permite ver hasta dónde puedo llegar yo con mi empresa, hasta dónde también, según mis capacidades, según cómo está establecida la empresa, puedo entonces incrementar el capital o la capacidad de producción y poder entonces llegar un poco más allá de mi mercado que estoy cubriendo en ese momento. Entonces, hay que analizar bien cómo me encuentro, ¿sí?, dentro del ramo en el que yo me desempeño y así determinar cuáles son las amenazas o cuáles son las características que me diferencian o que yo debería tener para poder diferenciarme de los mercados ya existentes, de los productos ya existentes en esos mercados. Entonces, como lo dijimos, la matriz DOFA, FODA, se compone de las fortalezas y de las debilidades que son propias de la empresa, son internas, y de las oportunidades y amenazas que son externas y que debemos entonces tener presentes para el funcionamiento de mi empresa. Vamos siempre a analizar cada uno de los cuadrantes, ahí vamos a colocar una lista de cuáles son mis fortalezas, cuáles son las debilidades que hemos identificado, las oportunidades y las amenazas,
y luego vamos a relacionarlas entre ellas, de tal forma que si tenemos oportunidades, si tenemos fortaleza, vamos a maximizar ambas. ¿Para qué? Para poder entonces hacer crecer mi empresa. Pero también, si hay oportunidades en el mercado, pues entonces yo debo minimizar mis debilidades aprovechando esas oportunidades. A su vez, si yo tengo fortalezas, debo maximizarlas para poder minimizar las amenazas que se están presentando en el entorno y esta que es donde debemos tener mayor concentración o mayor objetividad y también tener muy claro qué es lo que queremos hacer es cuando vamos a minimizar las debilidades que tiene mi empresa para evitar las amenazas. Es muy importante que controlemos internamente esas debilidades para que las amenazas no me afecten tanto o para que ese porcentaje de afectación que tienen las amenazas en mi empresa pues sea mínimo y por lo tanto lo pueda entonces yo manejar con las fortalezas de la empresa y con las oportunidades que hay en el mercado. En la matriz PYA pues ya sabemos que debemos entonces estudiar a la empresa y la vamos a ubicar en cada uno de esos cuadrantes. Así, dependiendo, según los factores, ¿sí?, que estamos estudiando, si son relativos a la organización o si son relativos a la industria, y la ponderación que le estamos dando a cada uno de ellos, en ese cuadrante donde vamos a ubicar, pues vamos a generar unas estrategias que van a ser específicas para atacar unos puntos de la organización. Así vemos entonces que vemos que en las estrategias de competitivo, pues entonces vamos a tener productos únicos en diseño, marca, calidad y productos agregados, ¿sí? Es lo que nos va a diferenciar. Por lo tanto, mis estrategias van a estar en función de eso, de que vamos a ubicarnos para hacer las cosas mejor que los competidores, por ejemplo, y así poder entonces ver si tengo que hacer algunos cambios dentro de la organización o puedo seguir funcionando como ya está establecido. Cuando hacemos entonces ese análisis del entorno, vamos a ver que debemos estudiar a la empresa como un sistema. En ese sistema hay entradas, hay un proceso y hay una salida. Y siempre en todas las salidas debemos retroalimentar el proceso para saber si lo estamos haciendo bien. Entonces, ese entorno va a ser interno o interno, ¿sí?, propio dentro de la organización o un entorno externo que me va entonces a influir de alguna forma en el funcionamiento de la empresa. Es decir, hay leyes, hay condiciones geográficas, hay mercado, tecnología, que entonces me va a mí a afectar de forma positiva o negativa el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, se deben analizar todos esos factores, ¿sí?, que se encuentran a nivel externo y así poder entonces determinar cuáles son los que realmente me están afectando a mi empresa y de qué forma me lo están afectando. Perdón. ¿Y de qué forma entonces lo están afectando? ¿Para qué? Para entonces ver si yo debo modificar o me debo adaptar o yo estoy incumpliendo con alguno de ellos y por eso es que me está afectando. Para hacer el análisis del entorno, debemos primero entonces tener un objetivo. Ese objetivo pues, va a ser diagnosticar la situación actual y futura, detectar las oportunidades y amenazas de la empresa. Y se lleva en una fase. ¿Cuáles son esas fases? Debemos definir unos límites, definir unas variables y hacer el análisis y representación del perfil. Es decir, vamos a definir límites, es decir, hasta dónde
llega a mi empresa. Es a nivel, es el nivel de análisis que estamos haciendo, mi empresa es local, es nacional o es mundial. Tenemos que estar claros. No podemos estudiar a nivel mundial si mi empresa es local. Entonces, tenemos que definir que ese límite de análisis va a ser entonces a nivel local. Y luego vamos a discriminar la información, es decir, lo más importante para la empresa. Vamos a colocar un ejemplo, si en mi empresa no me afecta la tecnología porque es artesanal, entonces, ¿para qué voy a estudiar entonces la tecnología si en mi proceso no me va a afectar en nada? Entonces, por eso debemos ver, ¿sí? Dónde se desenvuelve la empresa y poder estar claro en cuál es su ámbito de actuación. Luego definimos las variables, ¿sí?, o dimensiones básicas, como también se les conoce, del análisis PES. ¿Por qué se llama PES? Porque es de factores políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos. Son los cuatro variables o factores que se estudian y cada uno de ellos, pues entonces, debemos determinar cuál es el que realmente está relacionado con la empresa, si esto le afecta positivo o negativo. Entonces vamos a ver algunas variables a considerar en cada uno de esos factores y así podemos entonces determinar si es importante o no para mi empresa. ¿Por qué lo hacemos eso? Porque vamos a agrupar esas variables que son más significativas para la empresa, le vamos a dar una ponderación del 1 al 5, porque esa valoración puede ser totalmente subjetiva. Es decir, de cómo percibimos de que eso nos afecta o no a mi empresa y al momento de representar, pues podemos determinar hacia dónde se mueve el pico, si es una oportunidad o una amenaza para mi empresa. Recuerda que estamos haciendo un análisis externo y por lo tanto al hacer un análisis externo vemos son los factores que pueden afectar a cualquier empresa en general y están presentes en todas partes. Entonces, tomamos cada una de las variables y le decimos si es desde muy negativo hasta muy positivo para mi empresa y ubicamos un punto en cada una de esas casillas. Luego lo unimos, hacemos la gráfica y ahí podemos ver entonces si el pico se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda y para poder considerar si es una oportunidad o si es una amenaza. Ejemplo, estamos viendo que el Producto Interno Bruto, en este caso de dimensión económica, su pico me da hacia la izquierda. Por lo tanto, es muy negativo y es una amenaza para el funcionamiento de mi empresa. Pero podemos ver entonces que la situación política del país, ¿sí?, es positivo, su pico me está dando hacia la derecha y por lo tanto es una oportunidad que yo puedo entonces aprovechar. De esa forma, pues, entonces, vamos a determinar cuáles son las oportunidades que yo puedo tomar, ¿sí?, para, como lo dijimos en el DOFA, ¿sí?, poder incrementar también mis fortalezas y así buscar disminuir esas debilidades y que las amenazas pues no tengan un efecto mínimo en mi empresa. El análisis PES entonces termina con la gráfica y luego un pequeño análisis de cuáles son las variables que se consideran que son oportunidades o que son amenazas para la organización. En cuanto a la cadena de valor, pues sabemos que una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de la empresa. Es decir, yo voy a estudiar cada una de las partes funcionales de mi empresa y así voy entonces a ver qué es lo más relevante y qué es lo que me da a mí
esa diferencia, esa ventaja competitiva con relación a los demás. Es decir, esos costos en los que yo estoy incurriendo para poder tener un producto de calidad y que se diferencie de las otras empresas, entonces va a tener entonces también un costo para el consumidor, pero que ese costo entonces sea percibido de forma positiva y que me va a mí entonces a garantizar que ese cliente va a estar siempre presente, que me va a tener como primera opción en el momento de buscar mi producto y así poder entonces garantizar que la rentabilidad de la empresa pues va a aumentar. Entonces, en el caso de la cadena de valor, vemos que estamos haciendo un análisis interno, un análisis de la empresa. Esta se divide en varias áreas, ¿sí? Donde vamos entonces a estudiar cómo está compuesta esas actividades, cómo está compuesta esa área y así ver si los costos que se incurren, pues entonces son beneficiosos o son adecuados para la empresa. Y así entonces eh, ver si tenemos que mejorar algunos de ellos para garantizar el buen funcionamiento de la empresa. Espero hayan quedado claros los conceptos analizados y una vez más a la orden por los diferentes medios ya mencionados para poder entonces aclarar las dudas que se presenten y poder lograr el objetivo de cada una de las actividades, que es ampliar el conocimiento u obtener el conocimiento básico en cada uno de esos temas. Muchas gracias, feliz tarde.